Madre mía, prepárate para una inmersión profunda porque hoy nos metemos de lleno en un conflicto que te va a dejar patidifuso. Bien. La guerra Israel-Gaza. Tenemos un montón de información de la Wikipedia sobre este conflicto, desde sus inicios en 2023 hasta ahora mismo, febrero de 2025. Vamos a intentar navegar por este mar de datos y bueno, extraer las perlas más relevantes para ti. Lo que encontramos aquí es un conflicto con muchísimas ramificaciones que se extiende más allá de Israel y Gaza. Claro. Desde Cisjordania hasta el Líbano, Siria, Irak, incluso Yemen y el Mar Rojo se ven afectados. Es realmente asombroso cómo un solo evento puede desencadenar una reacción en cadena tan compleja. Es una locura. Y no solo eso, también vamos a explorar las consecuencias devastadoras de la guerra, las bajas, la destrucción, la crisis humanitaria. Uf, es un panorama bastante desolador, pero bueno, tranquilo, te vamos a guiar a través de todo esto con cuidado sin abrumar. Empecemos por los antecedentes. ¿Sabías que la política de Netanyahu de, digamos, empoderar a Hamas en Gaza fue criticada incluso dentro del propio Israel? Sí, es un punto bastante controvertido. Algunos expertos argumentan que esta estrategia, al intentar demostrar que no hay un interlocutor válido para la paz en Palestina, contribuyó al estallido del conflicto. O sea, que estaban jugando con fuego y al final se quemaron. Espera, ¿estás diciendo que el propio gobierno israelí podría haber contribuido, aunque de forma indirecta, al inicio de esta guerra? Bueno, es una interpretación posible. Lo que es innegable es que esta política generó mucha controversia y que la situación en Gaza era extremadamente tensa antes del estallido del conflicto. Entiendo. Es alucinante cómo un cálculo político puede tener consecuencias tan devastadoras. Y para entender bien la magnitud del problema hay que tener en cuenta que no es un simple conflicto entre dos bandos, ¿verdad? Exacto. Aquí hay un montón de actores metidos. Hezbollah, Irán, Estados Unidos. Una auténtica red de intereses y alianzas. Es increíble. Pasemos al desarrollo del conflicto. La cosa empezó en Gaza, pero en un abrir y cerrar de ojos se extendió a Cisjordania, Líbano, Siria, Irak, Yemen y hasta el Mar Rojo. Parece un efecto dominó a escala internacional. Totalmente. Y con consecuencias devastadoras. Miles de muertos, cientos de miles de desplazados, ciudades enteras reducidas a escombros. Las cifras son escalofriantes. Es que me cuesta asimilarlo. ¿Y qué me dices de los eventos clave del conflicto? Tengo apuntado aquí el ataque a la base militar de Najalos, la masacre en la escuela de Gaza, utilizada como refugio, el asedio al hospital Al-Shifa, y hasta el asesinato de Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Fueron solo algunos de los momentos más dramáticos de la guerra. No olvidemos la liberación de rehenes en el alto el fuego de enero de 2025. Un pequeño rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Tras este acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza se multiplicó. Uf, menos mal. Algo es algo, aunque me imagino que la situación en Gaza debe ser dantesca. Totalmente. Gaza está devastada. El sistema sanitario, el educativo, el de agua potable, todo destruido. Una crisis humanitaria de proporciones bíblicas con hambruna incluida. Y no solo eso, ¿verdad? También ha habido una gran destrucción del patrimonio cultural. Mezquitas, iglesias, cementerios. Hasta sitios arqueológicos de gran valor histórico. Es desolador. La magnitud de la destrucción es tal que se necesitarán décadas para reconstruirla. Y el coste. Astronómico. Es que es para echarse a temblar. Y las consecuencias económicas no se limitan solo a Gaza y Palestina, ¿verdad? He leído que países como Líbano también se han visto muy afectados. Claro, piensa en el Líbano, que ya estaba en una situación delicada. Con este conflicto su economía se ha visto aún más perjudicada. Es increíble cómo un conflicto en una zona relativamente pequeña puede tener repercusiones tan grandes en todo el mundo. Es una muestra de lo interconectado que está nuestro mundo. Lo que ocurre en un lugar puede tener consecuencias inesperadas en otro. Y hablando de repercusiones, no podemos olvidar las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio que se han hecho contra Israel. La comunidad internacional no se ha quedado callada precisamente. Es cierto, es un tema que ha generado muchísima polémica. ¿Cuáles son exactamente las acusaciones? Pues se les acusa de utilizar fósforo blanco, de asesinar civiles, de destruir hospitales y escuelas, incluso de torturar prisioneros. Hay denuncias ante la Corte Internacional de Justicia, y la ONU ya ha publicado informes que apuntan a la posibilidad de genocidio. Es que es para echarse a temblar. ¿Y qué dice Israel al respecto? Israel defiende que sus acciones son en respuesta a los ataques de Hamas y que hace todo lo posible para evitar bajas civiles. Argumentan que Hamas utiliza a la población civil como escudo humano y que muchas de las infraestructuras destruidas tenían fines militares. Entiendo. Es una situación muy compleja con dos narrativas muy distintas. ¿Y qué pasa con Estados Unidos, el gran aliado de Israel? ¿Se han pronunciado al respecto? Pues la relación entre ambos países se ha tensado bastante a raíz de la guerra. La administración Biden ha criticado algunos de los ataques israelíes y ha pedido que se investigue la posibilidad de crímenes de guerra. Sin embargo, sigue manteniendo su apoyo a Israel. Es que me imagino que para Estados Unidos debe ser una situación muy delicada. Por un lado, tienen un compromiso histórico con Israel,
Pero por otro lado, no pueden hacer la vista gorda ante las acusaciones de crímenes de guerra. Exacto. Y no olvidemos que la guerra ha generado un enorme debate a nivel internacional con posturas muy enfrentadas. Y en medio de este debate, ¿cómo podemos discernir lo que es verdad de lo que es mentira? La desinformación debe estar campando a sus anchas. Imagínate. Noticias falsas sobre bebés decapitados, censura en los medios de comunicación, manipulación de imágenes. Un auténtico caos informativo. Es que es para volverse loco. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de desinformación? Pues uno de los ejemplos más impactantes es el de la supuesta decapitación de bebés por parte de Hamás. Algunos medios de comunicación incluso contaban con testimonios de miembros del ejército israelí aseguraron que se habían encontrado bebés decapitados tras el ataque a Kfar Aza. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que nunca se presentó ninguna prueba fehaciente. NBC News, por ejemplo, afirmó que no había ninguna evidencia fotográfica de estas decapitaciones. Decía que era un bulo como una catedral. Es increíble cómo se puede manipular la información para influir en la opinión pública. Exacto. Y no fue el único caso. Recuerda el caso de la mujer embarazada que supuestamente fue secuestrada y dio a luz en Gaza. Las redes sociales la identificaron, pero su familia y amigos desmintieron que estuviera embarazada. Y ella misma lo confirmó cuando fue liberada. Es que es de película. ¿Y quién está detrás de toda esta desinformación? ¿Hay alguna forma de saberlo? Es difícil de determinar con certeza. Hay muchos intereses en juego y a menudo la desinformación se propaga de forma anónima a través de las redes sociales. Lo que sí podemos decir es que tanto Israel como Hamás han utilizado la desinformación como arma de guerra. O sea que la batalla por la narrativa es tan importante como la batalla en el terreno. Exactamente. Y en esta batalla los civiles son los que más sufren, no solo por la violencia física, sino también por la manipulación informativa. Es terrible pensar que la gente está siendo bombardeada con mentiras y propaganda mientras intenta sobrevivir a una guerra. Es una realidad muy triste. Y lo peor es que la desinformación tiene consecuencias muy reales. Puede aumentar el odio, la polarización y la violencia. Puede dificultar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta avalancha de mentiras? ¿Cómo podemos protegernos de la desinformación? Lo primero, no creernos todo lo que leemos o escuchamos. Hay que contrastar la información, buscar fuentes fiables y ser críticos con las narrativas que nos presentan. Vamos que hay que usar la cabeza y no dejarnos llevar por la emoción. Exactamente. Y también es importante ser conscientes de la censura que existe en torno al conflicto. Censura. ¿Te refieres a que nos están ocultando información? En cierto modo, sí. Muchos medios de comunicación no informan de forma objetiva, silenciando o minimizando las atrocidades cometidas por Israel. ¿Y por qué hacen eso? Presiones políticas. Miedo a las represalias. Podría ser. Lo cierto es que la cobertura mediática del conflicto está muy sesgada favoreciendo la narrativa israelí. Claro, eso influye en la opinión pública. Si solo nos llega una versión de la historia, es difícil formarse una opinión propia. Totalmente. Por eso es tan importante buscar información en medios alternativos que ofrezcan una visión más crítica y equilibrada. Y hablando de visiones críticas, ¿qué dicen los analistas sobre el desarrollo del conflicto? ¿Hay alguna esperanza de que esta guerra termine pronto? Pues la verdad es que es difícil ser optimista después de todo lo que hemos visto. Ya te digo, yo también estoy bastante desanimado. Pero bueno, aunque las perspectivas de paz a corto plazo son escasas, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. Esperanza. En medio de tanta destrucción y muerte. No sé yo. Sí, hombre, sí, porque la esperanza reside en las personas. Ah, bueno, eso sí. En aquellos que a pesar del dolor y la pérdida siguen luchando por la paz y la justicia. Ya entiendo. ¿Y a qué te refieres? ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto? Claro que sí. Piensa en los médicos y enfermeros que trabajan sin descanso en Gaza atendiendo a los heridos en condiciones extremas. Piensa en los voluntarios que arriesgan sus vidas para llevar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por el conflicto. Piensa en los periodistas que se esfuerzan por informar de forma veraz e independiente a pesar de la censura y la desinformación. Es verdad, hay mucha gente valiente haciendo una labor increíble en medio de este caos. Y no solo eso, también hay israelíes que se oponen a la guerra y que trabajan por la paz. Organizan manifestaciones, participan en diálogos interreligiosos, promueven la reconciliación entre palestinos e israelíes. Me alegro mucho de oír eso. Es alentador saber que no todo el mundo está a favor de la violencia. Desde luego que no. Y es importante dar voz a estas personas porque sus historias nos recuerdan que la paz es posible, que hay alternativas a la guerra. Totalmente de acuerdo. Y hablando de historias, me imagino que las de las víctimas de la guerra deben ser terribles. Imagínate vivir en Gaza durante la guerra. Bombardeos constantes, escasez de alimentos y agua potable, hospitales desbordados. Vamos, un infierno en la tierra. Es que no quiero ni pensarlo. Y encima con el trauma de haberlo perdido todo y de haber vivido experiencias tan traumáticas. Bueno,
Claro. Las cicatrices psicológicas de la guerra son profundas y pueden durar toda la vida. Es que es un drama. ¿Y qué se está haciendo para ayudar a estas personas? Pues hay muchos ONGs trabajando sobre el terreno proporcionando ayuda humanitaria, atención médica y apoyo psicológico. Me alegro de que haya gente que se preocupe por ellos. Sí, la solidaridad internacional es fundamental en estos casos. Pero también hay que destacar la labor de los propios palestinos que se están organizando para ayudarse mutuamente. Es admirable su capacidad de resistencia ante la adversidad. Desde luego. Y no solo la de los palestinos, también la de los israelíes que se oponen a la guerra y que trabajan por la paz. Totalmente. Bueno, y después de este viaje tan intenso por la guerra Israel-Gaza, ¿qué mensaje final podemos dejar a nuestros oyentes? Pues que la guerra nunca es la solución, que la violencia solo engendra más violencia. La única salida es la paz, el diálogo y la justicia. Muy bien dicho. Y que la paz no es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino un camino que debemos recorrer juntos con paciencia, empatía y determinación. Exacto. Y que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos contribuir a construir un mundo más justo y pacífico. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu perspectiva con nosotros. Ha sido un placer tenerte en The Deep Dive. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en la guerra Israel-Gaza haya servido para que nuestros oyentes comprendan mejor la complejidad del conflicto y la importancia de trabajar por la paz. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas reflexionando sobre lo que has escuchado hoy. Infórmate, cuestiona, comparte tu opinión. Tu voz también cuenta en la construcción de un futuro mejor. Y recuerda, la esperanza no se pierde mientras haya personas que luchen por ella. Hasta la próxima y que la paz sea con vosotros.